presencia de Dios. La fuerza está en la palabra. Comenzamos. Queridos amigos, muy buenos días. Ya estamos en este miércoles, pasaditas de las 11, como les decimos todos los miércoles, un día de mucha actividad aquí en la cabina de Vamos Radio y Televisión Católica. Hoy para comentar, el próximo domingo celebramos el tercer domingo de Pascua, de este ciclo tan hermoso que habla de la resurrección de nuestro Señor, que nos está hablando de todo lo que sucedió con los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a ver a Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, un hermosísimo texto lleno de enseñanza, lleno de, para que hagamos meditación y reflexión de las cosas que podrían suceder con nosotros mismos. Hoy vamos a tomar ese lugar, en lugar de los discípulos de Emaús. Por ejemplo, aquí Vero, mi querida compañera, y yo podríamos decir los discípulos de Querétaro, así como ustedes, cada uno en su país donde han nacido, pues digan los discípulos de Nueva York, o los discípulos de Denver, o los discípulos del Vaticano, o los discípulos del país donde tú hayas nacido, para que este día caminemos junto a Jesús y veamos todas esas cuestiones que le sucedieron a ellos, como el de caminar juntos, oír su voz, estar en la presencia del Señor y no reconocerlo. Así que muy buenos días a todos ustedes. Estamos en este continente digital. Yo soy Jorge Casillas y estamos transmitiendo nuestra emisión número 228 de su programa La Fuerza está en la Palabra, desde los estudios de Vamos Radio y Televisión Católica, dentro de la parroquia de San Agustín del Retablo, aquí en la diócesis de Querétaro. Y le doy la más cordial bienvenida a mi amiga Vero Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, amigos. Estamos muy contentos porque realmente, como tú dices, Jorge, hay que sentirnos realmente estos discípulos que vienen caminando, pero que ya ahorita vamos a irlo reflexionando, que pues venían de regreso. Jesús iba para allá, para Jerusalén, fue para allá y vimos todo lo que padeció y que inclusive resucitó, pero ellos iban de regreso a su vida, ya de su vida normal, porque pues bueno, ya... Sí, discípulos que, como decimos aquí en México, y yo creo que en muchos lados, habían tirado la toalla. Pues ya habían dicho, pues ya como que se habían desilusionado, yo creo. Yo los encuentro desilusionados, los encuentro apáticos, los encuentro así como, pues ya nos contaron algunas historias. Pero bueno, vamos a platicarlo un poquito después. No sin antes saludar a todos estos países, a las personas que nos ven desde Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala, la Suiza también, Italia, déjenme ver, a Canadá, Paraguay, China, El Salvador, Bolivia, Ciudad del Vaticano, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, Puerto Rico, Cuba, Argentina, España, Alemania, Perú, Chile, Venezuela, Filipinas, Ecuador, República Dominicana, Indonesia, India, Canarias, Francia, Brasil, Uganda, Japón, Angola, Países Bajos, el Reino Unido, Burkina Faso, Guinea, Etiopía, Nigeria, Pakistán Níger, y también a Suecia. A todos ustedes, queridos amigos, aquí nombramos países porque no nos da otro registro, pero sabemos que hay personas de carne y hueso atrás de cada uno de estos países, 1, 2, 3 o cientos de personas. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestra otra plataforma que es Gloria TV y que actualizamos pues todos los jueves en la noche. Ya pueden verlos ustedes. Vamos a comenzar ya con lo que todo católico, con lo que todo cristiano inicia, es con la oración inicial. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy queremos que nos enseñes las Escrituras, que tengamos realmente esa fuerza de la palabra. Te pedimos, Señor, porque arda nuestro corazón cada vez que hables con nosotros y que te reconozcamos, Señor, a la hora de ver la fracción del pan en nuestra misa. Te pedimos, Señor, porque aclares nuestra vista para poderte ver claramente cuando tú nos estás hablando, y que los problemas de la vida, que las situaciones que nos pasan no nos empañen esos ojos como a estos discípulos.
Te pedimos, Madre María, porque nos acompañes, porque nos cubras con tu manto, porque nos enseñes cómo entender y cómo escuchar a Jesús, ya que tú desde niño lo escuchaste, lo entendiste y comprendiste. Amén. Amén. Y pues ya oramos junto con Cándida Hernández, que nos está viendo desde El Salvador. Muchas gracias, hermanita. Va a ver qué preciosa reflexión vamos a hacer aquí todos juntos. Y mi amigo Rafa Bautista Meléndez, también ya hace un rato que no lo veo, pero nos saludamos muy seguido a través de estos medios de comunicación. Muchas gracias, Señor, por todas estas personas, por todos estos amigos que entendemos que la salvación pues es algo que decidimos personalmente, pero cómo ayuda a todos estos amigos que nos están impulsando, que nos hablan de Dios, que nos hablan del Señor a través de su ejemplo, así como estos dos amigos muy especiales, Rafa Bautista y también Cándida Hernández, así como todos y cada uno de ustedes que nos ven en los países que hemos mencionado. Pues le damos gracias al Señor por esta época de fiesta en que estamos recordando la resurrección del Señor. Decía San Pablo que vana sería nuestra fe si nuestro Señor no hubiera resucitado. Y hoy, pues el título lo hemos tomado, estábamos comentando de este instrumento que tenemos, que es el pan de la palabra. Es un misal mensual, que le estoy presentando, pero también hay un misal anual de donde tomamos todas estas meditaciones y de otros lados también que van conformando pues la iglesia. Y hoy tomamos el título de Dos discípulos dejan Jerusalén. Así como hemos comentado, dos discípulos que tiran ya la toalla, dos discípulos que entran en una decepción y que esta misma decepción pues les impide ver y percibir que iban caminando justo con su Señor. Y curiosamente estos dos discípulos pues no pertenecían al círculo de los 12, ¿verdad? Y sin embargo se les aparece a ellos. Ahorita vamos a escuchar el Evangelio y vamos a entrar ya en nuestras reflexiones. Ojalá que ustedes también nos puedan ayudar y hacer su reflexión desde allá, desde donde nos estén viendo. Vamos a escuchar el Evangelio. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que le había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no le reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes los entregaron para que los condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entraran en su gloria? Y comenzando por Moisés
y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado ahí en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues ahí tienen, queridos amigos, este hermosísimo evangelio. Alabado sea nuestro Señor por las palabras que nos deja y que ha dejado desde aquel entonces con estos discípulos de Emaús, y ahora nos vamos a poner en el lugar de estos discípulos. Nosotros somos los discípulos de Querétaro, y quiero saludar Al anochecer del día de la resurrección, aquí, a ver, espérenme, estando cerrada la puerta de la casa donde se hallaban los discípulos. estuvo ya. Quería saludar a los corresponsales Parroquia, así se nombran en Facebook. Dicen ellos: felicidades, excelente programa de reflexiones del Evangelio. Muchas gracias, queridos amigos. Bueno, pues vamos a iniciar aquí viendo el Evangelio y checando. Vamos a ver qué es lo que más nos llamó la atención. Aquí podemos platicar en cabina con mi querida amiga Vero, también de repente pues allá atrás con Lalo, ¿verdad?, que está auxiliándonos en la operación de este programa, y también con ustedes. Ojalá pudieran hacernos algún comentario aquí a través de esta ventanita donde pueden escribir ustedes sus comentarios. Vamos a ver qué es lo que más nos llamó la atención, mi querida Vero. A mí me llama la atención el ardor que tiene que tienen los dos cuando él les está explicando las Escrituras. Yo creo, porque yo sí lo he podido presenciar precisamente, ese ardor de que cuando realmente Jesús nos está hablando en las Escrituras, Jesús nos las está explicando, realmente el corazón se siente de una manera diferente y arde. No es diario, no es así como diario, no es que el diario no nos explique, pero sí se llega a sentir ese ardor, ese Jesús está vivo en las Escrituras. Y fíjate que a mí me llama la atención. Ya ves que a mí me gusta pasarlo al presente. Claro, como debe ser. Y fíjate que pues se nos puede dar en misa, precisamente. Ellos ya estaban comulgando con él, estaban platicando, y él les estaba explicando todo a partir de Moisés, todas las Escrituras que hablaban y se referían a él. Y nosotros en misa, ¿qué es lo primero que hacemos? Las lecturas. Bueno, después de pedir perdón y estar en las primeras oraciones, vamos a las lecturas. Tenemos que comulgar a que arda nuestro corazón. Inclusive algunos sacerdotes, después de las lecturas, dejan un momento de silencio precisamente para que tú puedas reflexionar y dentro de tu corazón quede esa escritura. Y ya posteriormente entramos a lo que es ya la consagración y después la comunión. Y en la consagración precisamente es donde nosotros debemos de reconocer a Cristo, pero primero nos habló en las Escrituras. Y ahorita pensaba, ¿cuántas personas me dicen: oye, ¿y vale la misa si yo llego como por ahí de la homilía? Y entonces la riqueza de que te habla el Señor te la estás perdiendo, porque pues necesitas escuchar al Señor por medio de una persona que le está prestando sus labios y su voz para que tú escuches su voz. Sí, muy importante lo que está subrayando Vero. Saludamos a Esaú Lara. Dice: hola, saludos desde el templo de Nuestra Señora de la Merced de Querétaro. Muchas gracias a Esaú, y un muy cariñoso saludo a todas las personas que integran la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
Bueno, sí, ella está poniendo aquí el dedo en el renglón de la misa, una muy buena comparación, me parece, Vero, porque pues en misa pues tenemos las dos partes principales, que son la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, o pues las dos, estas grandes partes, cómo empezó nuestro Señor. Podríamos decir que probablemente pues fue la primera misa que celebró el Señor, o la segunda, ¿verdad?, después de la última cena, que celebra el Señor con estos dos discípulos de Emaús. Y comencé preguntando qué es lo que más te llama la atención. Y creo que es evidente, yo creo que a todo mundo nos llama la atención el momento, este momento tan especial, donde los discípulos, que por cierto no eran parte de ese círculo cercano de los 12, el momento en que se dan cuenta de que era Jesús. Pero hay cosas que podemos leer entre líneas y que llaman mucho la atención. Fíjense cómo aquí empieza el Evangelio y Lucas empieza diciendo y resaltando que el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, que estaba muy cercano, algo así como 11 kilómetros. Así que pues ya se habían decepcionado, ya habían, pues esto que digo yo, tirado la toalla de una empresa, de un proyecto tan grande como lo es el proyecto de Dios, el proyecto del reino de los cielos, y de tantas enseñanzas y de tantas veces que el Señor les había dicho, el Mesías tiene que sufrir, tiene que morir en esta cruz para resucitar y para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos, y lo dijo, que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, ellos, este preciso día de la resurrección, pues ya van de regreso. Y lo que me llama muchísimo la atención, vamos a platicarlo, mi querida Vero, es cómo no lo reconocen. Poniéndonos nosotros en el lugar de estos dos discípulos, supongo que tú vas a un lado de nuestro Señor, yo voy al otro lado, vamos muy tristes, nos han matado a nuestro líder, a alguien en el que estábamos esperanzados en que nos iba a libertar, ¿verdad? De otra manera, un Mesías, de otra manera lo pensábamos, íbamos muy tristes, quizá con los ojos llorosos, a lo mejor esas mismas lágrimas no nos permitían ver nada con precisión, y tampoco veíamos al Señor. ¿O cómo es que se les presentó? Se les presentó de otra forma, ya en este cuerpo glorioso de resurrección, pero recordemos que lo mismo había hecho en el Monte Tabor, en el momento de la transfiguración, con Pedro, Santiago y Juan, el círculo más estrecho de estos 13 apóstoles, y ahora sucede que no lo reconocen. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención y que leemos entre líneas, cómo es que Jesús se hace el encontradizo. Y la tercera cosa que defendemos mucho aquí en Vamos, Radio y Televisión Católica, que es muy diferente a una transmisión de radio, a una transmisión de televisión, donde importa muchísimo la cuota que les ponen los proveedores. Hay que cubrir cierto número de audiencia, de oyentes, y aquí siempre decimos que bueno, Leti Riestra ya está también escuchándonos, y aquí decimos que no es tan importante la cantidad de la audiencia, sino la calidad. Todos ustedes, queridos amigos, a todos los que ya hemos mencionado y a todos los que están escuchándonos en sus computadoras, pues es porque les interesa y porque quieren acercarse más, porque quieren caminar junto con Jesús y quieren finalmente reconocerlo en el momento, a lo mejor, de la Eucaristía. Así que no importa si son miles o si son 2 o 3, y esto es precisamente lo que hace Jesús y que confirma lo que tratamos de llevar en esta cabina. Él se dirigía, y de igual manera, a 5,000 gentes reunidas ahí en ese milagro, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes? Como a un pordiosero, o como a un ciego, o como a estos dos solitarios
discípulos que van de regreso a Jerusalén. Así que esas son las tres cosas que me llaman la atención. Vamos a tratar de reflexionar sobre la primera. ¿A qué se debe que muchas veces caminamos con el Señor, ¿verdad? En nuestro pensamiento llevamos la palabra, como lo has mencionado, y no lo reconocemos, ¿no? Hasta que llegamos a un momento, como dices, un momento especial, quizá la comunión ahí en la misa, y nos recordamos y decimos cómo es que ardía nuestro corazón al ir pensando todas estas cosas. Seguramente que Jesús venía. Y bueno, pues vamos a ver esto, por qué no lo reconocemos a veces, y después vamos a pasar a otras secciones en la reflexión, porque esto tiene mucho que ver con su palabra, con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Vamos a lo primero, ¿por qué a veces no reconocemos a nuestro Señor? ¿A qué se debe? Yo creo que tenemos muchos ruidos internos, a veces nos pasa, inclusive, no me dejarán mentir, cuando estás platicando con alguien, te vas a tomar un café o algo y de repente a lo mejor tienes muchos problemas o muchas cosas y a lo mejor tu mejor amigo te está diciendo cosas. O tu esposo, o tu esposa. Sí, y a lo mejor estás ahí como de cuerpo presente, pero tú estás pensando en lo tuyo y de repente le ves a veces, yo que noto un poquito a la gente, la mirada así como lejos, me imagino así, ¿no? Como la mirada velada, como estoy en otro lado, y entonces de repente les pregunto, ¿me estás oyendo? Ah, sí, y luego a veces digo, ¿y qué dije? Porque sí, a veces estamos muy inmiscuidos en nuestros problemas que sí captamos, pero realmente no al 100% que nos está hablando Dios. Quizá estamos en misa y cuántas veces, una vez el padre Güences hasta repitió el Evangelio, porque terminando el Evangelio nos preguntó, y la verdad, o sea, creo que nadie, y entonces dijo, no, vamos a volverlo a leer, porque lo acabamos de leer, lo acabamos de disfrutar, ¿y dónde estaban? Sus ojos, sus oídos estaban velados, no estaban escuchando. Quizás, y no lo dudo, nuestro corazón, porque pues dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, habita nuestro espíritu, que pues hemos sido renovados por el bautismo, capta las palabras de Jesús, pero nuestro entendimiento está como en otro lado. Entonces yo creo que esa parte de que nosotros no podemos poner a veces nuestro 100% por no dejarle nuestros problemas en manos de Dios, es uno de los obstáculos para poderlo realmente reconocer. Sí, y dos discípulos les pasa esto y nos puede pasar a nosotros también, y dejar Jerusalén en una crisis de fe o en un momento en que no tengamos esta atención. Y sí, fíjense, estaba pensando yo en las diferentes dimensiones, como nos ha creado el Señor, en un ser perfecto, un ser bueno en origen, y fíjense ustedes en todos los órganos que el Señor nos ha regalado. Por ejemplo, la vista. Con esto que decías, Vero, pensaba yo, estas tres dimensiones, la dimensión física de los ojos como órgano de nuestro cuerpo, que captan algo. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí enfrente a mi amigo Lalo, que nos está ayudando, pero lo estoy viendo nada más. Quizá si pongo un poquito más de atención, entonces ya puedo no solo verlo, sino mirarlo, ¿no? Y ahora ya miro a un hombre bueno, a un hombre que está con el Señor también y que está ayudándonos a difundir toda esta palabra del Señor. Pero podemos llegar a una tercera dimensión, que es la más profunda, que es la dimensión espiritual, y ahora podemos observar todas las cosas a nuestro alrededor. Así que, pues muy bien dices, Vero, igual con el oído, ¿no? Que podemos oír, aunque lo tenemos abierto el oído, hay un mecanismo que se cierra a ciertas cosas y podemos dirigir, vamos a decirlo así, el oído a algo específico. Estos dos discípulos les pasó, y como nos puede pasar a todos nosotros también, que no estábamos observando al Señor y no estábamos dirigiendo nuestro oído a escuchar al Señor, sino solamente oíamos ahí ruidos, ¿no? Y pues eso es algo importante de lo que pasa. ¿Y cómo se hace el Señor encontradizo? La segunda parte, ¿no? Muchas veces
hacemos esfuerzo con nuestra fe y no parece que no hay resultados, y de repente el Señor va a nuestro encuentro y todavía nos pregunta y se interesa por cada uno de nosotros en forma personal, como se interesó por estos dos discípulos, y les empieza, él lo sabía perfectamente, él había sido el protagonista de toda esta pasión, de su muerte y sobre todo de su resurrección, pero les empieza a preguntar, como interesarse en sus cosas, y les dice de qué venían platicando. Y los otros dos pues se contestan: ay, por favor, solo tú no has conocido todo lo que todo el mundo sabe, que de este Cristo, del Mesías que vino, era un gran profeta con poder entre los hombres y con poder en el cielo, y que pues ahora ha muerto, ¿no? Y sigue el Señor caminando y ellos sin reconocerlo. ¿Y qué sucede en ese momento? Algo maravilloso. Empieza a explicarles las Escrituras, dice la palabra del Señor en Lucas 24, del 12 al 35, desde Moisés, pasando por todos los profetas, hasta llegar en ese momento, pues no había el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, pues, así, claro que estaba el Nuevo, ya sí había, y estaba explicándose. Estaba vivo, sí, pues me refiero sí, al libro como canon, ajá. Exacto, y bueno, pues les empieza a explicar, y esto es algo importantísimo. ¿Qué es? ¿Cómo identificamos a nuestro Señor Jesús y la palabra? A ver, sí, vamos a identificar, ahí está. Vamos a identificar ahora yo quiero llevarlos a esa lectura de San Juan. En el principio la palabra existía y la palabra era Dios. Así que la pregunta es, que ya tenemos la respuesta, es cómo identificamos a Jesús con la misma palabra que Él les iba explicando a través de Moisés y pasando por todos los profetas. ¿Cómo identificamos a Jesús? Pues obviamente espero que te refieras a eso. Todos los profetas fueron precisamente profetizando qué es lo que iba a pasar con el Mesías, qué es lo que le iba a pasar. Y es increíble cómo, de veras, por ejemplo, leyendo Isaías, vemos cómo lo van a tratar y cómo ya no se veía figura de hombre y todo eso, y cómo lo iban a levantar. Entonces se ve exactamente cómo profetizó Isaías, bueno, y también los otros profetas, de lo que iba a suceder con Jesucristo. Entonces ahí nos deja claro quién es Él, porque nos lo va explicando. Es poco a poco esa palabra, esa lectura, historia de la salvación, nos lo va explicando. Pero fíjate, ahorita estaba pensando lo que es que a veces en la tristeza se nos ciega la vista, pero aún así Jesús entra dentro de tu tristeza y entonces te explica, y aún así todavía, aunque arda tu corazón, todavía no lo terminaban de entender. Ellos mismos inclusive decían, pero es que ya van 3 días, como diciendo, pues es que nos dijo que al tercer día ya va el tercer día, y entonces pues vamos de regreso. Aún así Jesús insiste, vuelve a insistir, y entonces no se queda nada más con la explicación de la palabra, que es el mismo, sino que los invita precisamente a la fracción del pan para que realmente ellos ya puedan entender realmente. Es un Jesús que veo que insiste e insiste, como tú dices, primero se hace el encontradizo y después les explica e insiste y vuelve a insistir hasta que ellos puedan entender. Y qué maravilloso que en el momento en que ellos entienden, no se quedan así, sino que salen precisamente, y ya estaban supuestamente cansados, ya estaba cayendo la tarde, y ellos regresan a 11 kilómetros de habían caminado. Ajá, y entonces, imagínate, llegan y otra vez se regresan para dar esa noticia, y ahí es donde ya se encuentran con los apóstoles, y entonces empiezan a platicar. También vemos la incredulidad. Me recuerdo pues ya ves que habíamos hablado de Santo Tomás, que esa misma noche se les aparece, y entonces esa misma noche es cuando Tomás no está. Entonces vemos algunos reflejos de ese día, de ese mismo día, todo lo que sucede, y cómo vemos que ellos también pues estaban como Tomás,
ya nos han dicho, ya las mujeres nos dijeron, vieron la tumba, pero como diciendo, si yo no lo veo, no lo dijeron exactamente como Tomás, pero como si yo no lo veo, pues como que no lo estoy creyendo. Sobre todo porque también el testimonio de las mujeres, recordemos que no era para los hombres nada válido. Entonces, que una mujer me venga a decir que resucitó, pues como que no lo creo mucho. Sí, mis compañeros vieron en la tumba vacía, pero no lo vieron, entonces no creen mucho. Yo creo que ya cuando ellos empiezan, lo primero que cuando llegan ya otra vez a Jerusalén, le dicen los apóstoles que se le ha aparecido a Simón. Entonces, en ese momento en que ellos ya también reciben esa noticia, entonces ellos dan la suya. Entonces es como que Dios nos quiere hacer entender de créeme, aquí están las pruebas para que creas que realmente estoy resucitado. Y no, pues yo decía, bueno, pues pobre Tomás, de repente lo estamos sentenciando mucho, pero yo creo que no nada más Tomás tenía esas dudas, sino también ellos, y yo y también muchos de nosotros a veces tenemos esas dudas de fe. ¿Y cómo dignifica nuestro Señor a la mujer, que como dices no valía nada? Bueno, pues en ese momento la primera que llevó la palabra del Señor, es decir, que va a proclamar y que va a anunciar que Jesucristo estaba vivo, pues es precisamente María Magdalena, a la que, como dices, no le creyeron. Tampoco estos dos discípulos, y cuando se aparece Jesús en medio de ellos, les reprocha que no hayan creído su incredulidad. Y pues es lo que puede sucedernos a nosotros. Podemos tener a Jesús mismo ahí en medio de nosotros, como es en este momento, y pues no creer hasta que alguien lo testifique, y que sean hombres, ¿no? Acuérdense que en aquel entonces pues el testimonio era válido cuando dos lo hacían, y pues fue precisamente Simón, el jefe de la iglesia, la roca de la iglesia, junto con este discípulo Juan. Bueno, no tan junto, porque Juan, que era mucho más joven, pues le gana la carrera y llega antes, pero reconociendo la autoridad de Pedro, pues no se atreve a entrar a la tumba, sino que espera hasta que lo haga el mismo Pedro. Bueno, pues estas son las enseñanzas, yo creo, que debemos aprender a saber, a discernir cuando el Señor está con nosotros, y créanme que son muchos momentos, y podríamos llevarlos a esta parte también de que el Señor les empieza a explicar las Escrituras. Y yo me imagino, si ustedes quieren también llevar a su imaginación, como la Biblia, un libro así abierto, donde la primera mitad le podríamos poner el Antiguo Testamento, quiero decir, una AT, y a la otra parte le podríamos poner NT, que fue lo que fue recorriendo nuestro Señor. Ahora, dividan ustedes esa escritura, y abajo podríamos ponerle el número de 46, que son los 46 libros del Antiguo Testamento, y del otro lado, en el Nuevo Testamento, pueden ustedes anotar 27 para hacer 73 libros, el canon de nuestra Biblia católica. Ahora, en el centro, imagínense ustedes que hay un corazón, y eso es el corazón de Jesús. Así que toda la Biblia es lo que nos está enseñando aquí el evangelista Lucas. Toda la Biblia es cristocéntrica, está hablando acerca de Jesús desde, aquí dice desde Moisés, pero desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia habla acerca de Jesús. Ahora dibujen ustedes una llave que va a ser la llave maestra, y esa llave dice Jesús, para que ustedes puedan interpretar, reflexionar con propiedad. Claro, tienen que ajustarse a lo que piensa toda la iglesia, lo que piensa el magisterio, pero esa llave maestra siempre es desde el punto de vista de Jesús. Así que aquí podemos ver también
cómo Jesús le gusta que sea a través de los discípulos, a través de las personas, darse a conocer y hacer llegar su palabra. Pues ya estamos a punto de terminar, mi querida Vero. Estamos apenas como calentando motores, pero esperamos dejarles a ustedes esta inquietud, así como estos discípulos. Esperamos dejarlos, no nosotros, sino la palabra del Señor, la fuerza que está en la palabra, para que les arda el corazón y para que se animen a investigar, a ver qué es lo que ustedes reflexionan, qué es lo que a ustedes personalmente les llama más la atención. Vamos a las conclusiones, mi querida Vero. Hace ratito que me dijiste, hablando rápidamente de lo que dices, que Jesús estaba desde un principio, precisamente hablamos de la Trinidad, cuando el Dios Padre crea, dice hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Ahí hablamos de la Trinidad precisamente, y en otro momento dice que en el principio la palabra ya existía y la palabra era Dios. Vemos la palabra con P mayúscula porque precisamente la palabra es Cristo, y nos lo vuelve a decir Él en las Escrituras cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y también se llama Él, que Él es la palabra. Entonces nosotros podemos entender que Jesús está ahí desde un principio, pero es engendrado, como dice nuestro credo, no creado, y nace por María la Virgen. Y pues bueno, a mí yo me quiero quedar con algo, pidiéndole mucho a Jesús, y también pedírselo pues en nombre de todos nuestros amigos que nos están viendo, que cada vez que leamos o escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos a Jesucristo mismo, pidamos realmente ese Espíritu Santo para que podamos entender, porque me llama mucho la atención lo que contesta Jesús cuando dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Es una palabra, es una frase fuertísima. Insensato y duro de corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos tienen que palpar las cosas, y si científicamente no me lo demuestras, entonces no creo? Entonces, qué insensato y qué duro de corazón. Nosotros debemos de ser realmente, pedirle esa sensatez a Cristo, pedirle que cambie nuestro corazón para nosotros poder entender las Escrituras, porque sabemos que solos no vamos a poder. Necesitamos siempre de su presencia para que nosotros podamos entender, cambiar de vida y salir precisamente, así como esos discípulos, a poder evangelizar a los demás y decirle a los demás que Jesús está resucitado. Pero primero tenemos que creerle a nosotros. Jesús está vivo, queridos amigos. Ojalá que esto les vamos a desear, que pongan todos sus sentidos, su dimensión física, su dimensión psicológica y su dimensión espiritual, en tratar de palparlo, en tratar de ese corazón que dibujamos ahí en su palabra, en la Biblia, para que puedan ustedes acercarse como lo hizo el discípulo amado. Tú eres el discípulo amado, y acércate a ese corazón de la Biblia que está palpitando y que está deseoso de que lo descubras también en la Eucaristía, tanto en la palabra como en la Eucaristía. Pues se nos terminó ya el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, y que pasen ustedes el resto del día lleno de Dios. Gracias, hasta pronto. Dios.